Vamos con la palabra del Señor. Le he puesto como título Los peligros de la selva. Hoy no voy a hablar de Tarzán, ni de la monachita, ni de Jurassic Park. No voy a hablar de esos personajes, ni de esas escenas. Pero ¿por qué al pastor se le ocurren estos títulos tan raros, hermano? ¿Cierto? Debiera ser algo más ortodoxo, así como, no sé, hermano, los 7 pasos de Jesús. Bueno, le puse los peligros de la selva. Si usted estuviera en una selva, yo quiero hacerlo participativo el día de hoy. Si usted estuviera en una selva, ¿cuál sería su peor peligro, su mayor peligro? ¿Cuál cree? ¿Alguien puede participar? Pero dígalo claro, así no. ¿Cuál sería su mayor peligro estando en una selva? Serpientes venenosas, wow. Cocodrilo. La suegra. ¿Quién dijo eso, hermano? No, por hermano, tranquilo. Yo amo a mi suegra por lo demás. ¿Alguien más puede señalar algún peligro en la selva? Ah, el león. Ya, sí, eso sí que es complicado. Los mosquitos, ¿cierto? ¿Qué más? El terreno, las hormigas, la noche. ¿Qué vamos a comer, cierto? Algunos se preocupan más por la comida, ¿no? Bueno, en fin, yo puse aquí el clima, los bichos, los incendios, el desconocimiento y la orientación del lugar, las plantas o frutos venenosos, porque en el deseo de comer puedes comer algo que te haga mal. La hostilidad de los aborígenes, porque hay lugares donde hay aborígenes y ahí te miran como pollo asado y papa frita, te miran así. Las alergias, pero principalmente yo creo que son los animales depredadores. Y hay un animal depredador, yo creo que de lejos a uno le causa mucho miedo. ¿Qué animal cree usted que de lejos le causa miedo? El león, ¿cierto? Yo recuerdo que fui al Windsor hace mucho tiempo atrás, creo que estoy en deuda, tengo que ir de nuevo con mi familia, y de lejos se escuchaba, aunque no hay leones ahí, pero se escuchaba un parlante que había como un león. Íbamos con Simón y Liz, y no sé si fue Liz o Simón que escuchó el rar, y Liz se devolvió. ¿Dónde te vas, hija? ¿Sí eran leones? Sí, había leones ahí. Había leones, gracias por recordarme. Y Liz se devuelve. Solamente el rugido del león provoca temor. Hoy quiero hablar acerca de una escena que la iglesia desde el año 60 después de Cristo vivió como en una selva. Ustedes saben muy bien que la iglesia fue perseguida principalmente por el Imperio Romano. Antes por los judíos, era una persecución religiosa. Pero desde el 60 después de Cristo, con Nerón, la iglesia enfrentó, entre comillas, una selva. Tanto así que los hermanos que estaban en diversos lugares estaban tan abrumados que tuvieron que arrancar a lugares más lejanos. Y quiero hablar acerca de lo que dice el apóstol Pedro ahí en la primera carta, en el capítulo 5, un texto muy conocido, versículo 8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, no es que sea un león, es como una metáfora, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál es el peligro que encontramos en el contexto que Pedro escribe? Que hay un personaje llamado Nerón y de un modo figurado Pedro dice, cuidado con el diablo, cuidado con aquel que es como un león, porque anda buscando a quien devorar. Nerón buscaba a todos los cristianos, tanto así que cuando encontraba un cristiano los colocaban como antorchas, los encendían como antorchas vivas en las calles polvorientas de Roma para iluminar el tránsito de las personas. Está la historia de los coliseos romanos, donde a los cristianos se les obligaba a reconocer que el César era el único curios, el Señor. Y si ellos decían que Jesús era el Señor,
los leones devoraban a esos cristianos. Terrible escena, era como estar en una selva. Este personaje Nerón era un tipo loco, como la mayoría de los césares de aquel tiempo. Tan loco que en el año 64 provocó un gran incendio en Roma. ¿Y sabe por qué provocó este incendio? Dicen los historiadores, porque él quería reconstruir la ciudad para colocar un monumento, erigir un monumento a su título, a su persona. Imagínate la locura. Tanto el ego, la vanidad lleva a una persona a querer destruirlo todo, no importando nada, solamente para erigir un monumento en título de su nombre. Y fue que destruyó en 9 días el incendio casi todo Roma. Y la gente comenzó a sospechar de Nerón, y Nerón, para sacar un poco la culpa, ¿a quién cree que usted acusó? A los cristianos. A los cristianos. De ahí viene una terrible persecución, una acérrima persecución contra los cristianos. Entonces los cristianos se encontraban como en una selva. Los depredadores eran los romanos, literalmente. Y usted dice, ¿y cómo lo aplicamos el día de hoy? Estuve evaluando de que nosotros en Cristo vivimos tiempos de oasis y tiempos de selva. ¿Por qué? Porque estamos en esta tierra. Y en esta tierra vamos a encontrar dificultades y vamos a encontrar momentos de vivir como en una selva. Puede suscitarse en la familia, puede suscitarse en el trabajo, puede suscitarse en una nación. No estamos exentos a selvas, aun cuando en Cristo tenemos oasis. Y por eso he puesto a modo de principio, con el Señor podemos enfrentar los peligros de la selva de la vida. Podemos enfrentarlos. Y la pregunta es, bueno, ¿de qué manera podemos hacer frente a los peligros de la selva de la vida? ¿De qué manera? Y tal vez alguno de ustedes hoy está enfrentando una selva. Miedos, incertidumbre, amenazas, peligros de algo. Algo te amenaza en la noche, no te deja dormir. Algo te amenaza en el día. Preocupación, ansiedad, depresión. Todo eso es parte de estar, entre comillas, en una selva. Bueno, podemos hacer frente a los peligros de la selva identificando 5 riesgos y tomando 6 medidas de protección. Nos vamos a introducir en la selva. Vamos a ver 5 riesgos que tenemos al estar en la selva. Quiero leer el contexto de este versículo 8 porque la mayoría se lo sabe. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tenemos que entender por qué justamente Pedro dice esto. Es porque había una persecución. Pero ¿cuál fue la reacción de los creyentes en tiempo de persecución? Fue una reacción de riesgos y de prevención. Diga conmigo, riesgos y prevención. Porque cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo la amenaza, lo mejor que debemos hacer es mantener la tranquilidad. Usted no sé si estuvo en un ensayo, Operación Daisy se le llamaba antes, cuando simulaban que iba a haber un terremoto. ¿Qué le decía el profesor a usted? Salga tranquilito, ¿cierto? Salga tranquilito. Acá están las salidas de evacuación, de emergencia, y todos los niños ahí tranquilitos, ¿cierto? Nos reíamos. Pero cuando viene de verdad un terremoto, cuando viene un siniestro, ¿cuál es la reacción del ser humano? Alarmarse. Algunos pierden el control. Eso estaba ocurriendo con algunos cristianos desde el 60 después de Cristo. Algunos estaban perdiendo el control. Estaban cayendo en el miedo, en la ansiedad, en la angustia. Pero aún así la iglesia avanzaba. Porque, hermano, la persecución no anula la vida de la iglesia. Al contrario, la persecución provoca, como dicen los psicólogos, esa resiliencia del ser humano, es decir, aunque todo se nos desmorone, miramos a Cristo y Él nos sostiene y seguimos adelante. Y más que resiliencia, es la gracia de Dios. Porque la resiliencia le da gloria al hombre, que el hombre en sus entrañas saca ese Wallace que lleva adentro. ¡Vamos, muchachos! Pero hay momentos que ese Wallace, hermano, está llorando también.
¿Y qué es lo que te levanta? Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que te levanta cuando no tienes fuerza, cuando estás abrumado, cuando estás perseguido, cuando todo se desmorona. Es la gracia de Dios que te levanta y te hace enfrentar la selva. Veo acá en el capítulo 5 que la iglesia estaba organizada. Y Pedro da instrucciones para que la iglesia siga avanzando. Hermano, eso se llama poner, como en el buen chileno, poner pecho a las balas. Aunque todo se desmorone, aunque todo va de mal en peor, tú tienes que seguir trabajando, tú tienes que seguir avanzando, tú tienes que ir al colegio, a la universidad. La vida tiene que continuar. Lo que el enemigo quiere hacer contigo es que tú no hagas nada. Que el miedo te aterre al extremo, que tú te paralices y no hagas nada. No, el Espíritu del Señor está sobre ti, sobre la iglesia y nos hace avanzar. Veo acá en el capítulo 5 que el apóstol Pedro está dando instrucciones y usted dice, pastor, va a cambiar de tema. No, es el contexto. El apóstol Pedro está hablando de cómo deben comportarse los líderes y los pastores en medio de la persecución y la iglesia tiene que avanzar. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo era que en aquel tiempo los pastores y los líderes, ante la presión, ante los nervios, la incertidumbre, algunos pastores y líderes estaban actuando con tiranía. Y algunos no tomaban la autoridad. Habían dos extremos. Ponerse de un modo como mecanismo de defensa, así como choro, como decimos en Chile, así, no, que venga nomás. Y ponerse así de un modo tirano incluso con su entorno, o no reaccionar y no tener una capacidad de tomar decisiones. El primer riesgo que veo es que en aquel tiempo incluso habían cristianos que estaban cayendo en la ambición, el orgullo y la vanidad, aún en la persecución. Uno dice, ¿cómo en la persecución alguien va a tener deseo de enriquecerse, deseo de que mi persona sea conocida al mundo entero? Claro. Usted ha visto los matinales cuando, y no quiero juzgar mal, pero cuando estos periodistas, estos tipos de los paneles están ahí mostrando la catástrofe de alguien y se ponen a llorar y le sacan la foto y dicen, oh, lloró. Oh, qué empático. Hermano, ante las catástrofes, ante las situaciones complejas, existen dos escenarios. O no haces nada o haces algo para gloriarte. Quiero leer lo que dice ahí, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué es lo que ocurría acá? Parece que Pedro está observando algo. Que las iglesias que estaban dispersas, había líderes que tenían otra motivación por dirigir el pueblo de Dios. ¿Cuál era la motivación errada? Bueno, acá Pedro lo advierte, es que ellos estaban ocupando, parece, la fuerza humana más que el amor y la gracia del Señor. ¿Y esto qué tiene que ver con la selva? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque alguien que está en la selva, si no mide su temperamento y si usa su vida en beneficio, o usa a las personas en beneficio de su persona, ese hombre, esa mujer le está dando lugar al león. Le está dando lugar al diablo. Una persona que le importa solamente apacentarse a sí misma. Una persona que se preocupa por sí mismo y no le importa a los demás. Porque en la selva generalmente hay un dicho que el más fuerte, el que persevera, el que prevalece. Porque en la selva generalmente es tanto el deseo de cuidar la vida que no le importa la vida de otro. Pero en el reino de Dios no debe ser así. Cuando tú te encuentras en una crisis en tu casa, tú no tienes que desquitarte ni con el perro, ni con tus hijos, ni con tu esposa, ni con tu esposo. Hay gente que me acuerdo que para la pandemia ocupaba toda la catástrofe para enriquecerse. Gente que vendía mascarilla, esta caja de mascarilla, hermano, yo compré caja de mascarilla a 30,000 pesos. ¿Quién está ahí metido? El enemigo. Por eso digo, en medio de la selva nos vamos a encontrar con personas que usufructan de lo que otros tienen
en beneficio, en pos de Él. Entonces, ¿cómo uno le puede dar lugar al diablo? ¿Cómo el león rugiente anda olfateando cuando alguien tiene ese corazón? Cuando alguien es individualista. Cuando alguien ocupa la iglesia como plataforma para hacerse famoso, para demostrar sus capacidades y que lo aplaudan. Usted sabía que las sectas generalmente tienen estas formas de mostrar al personaje, al pastor, al líder, como el vicecristo, como el gran Mesías, y no importando que si el hombre tiene falencia, no importando si el hombre tiene debilidades, tiene errores, no importa, Él es el hombre. El apóstol Pedro dice, cuiden de la iglesia, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Cuando el diablo, cuando el león y cuando los demonios olfatean a una persona que está con esta acción, ten por seguro que esas personas caen bajo las garras del enemigo. Judas, no el que se ahorcó, en el único capítulo 1, versículo 11, en la versión Dios habla hoy, dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el ejemplo de Caín. ¿Usted se acuerda quién fue Caín? Caín no cuidó de su hermano. Al contrario, lo mató. Las personas que no consideran a su hermano, que le da lo mismo al hermano, al familiar, que son indolentes, esas personas están a merced que el diablo los agarre y los destroce. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, por ganar dinero. Se han desviado como Balaam. ¿Se acuerda quién fue Balaam? Un profeta que lo extorsionaron. ¿Para qué? Para que maldijera al pueblo. Por dinero. Y como Coré, que mueren por su rebeldía. En la selva lo peor que podemos hacer es cuidar solamente nuestro pellejo, discúlpeme la expresión coloquial. O sea, si tú estás en tu casa y hay una selva, en el lugar donde te encuentras, parece que el momento cada vez se pone más hostil, por favor no pienses en salvar tu orgullo ni salvar tu pellejo. Piensa en tu entorno. Porque si solamente tú quieres salvaguardar tus intereses, estás a merced del enemigo. Ahora, ¿cuál es la protección? Ahí justamente lo dice en el capítulo 5, versículo 2. Cuidando de ellas, es decir, cuidando de el entorno, de la familia, cuidando de quienes están a mi cargo, hijos, esposa, en el caso mío, iglesia. Mi deber ante la hostilidad es cuidarlos a ustedes. De buena voluntad, ánimo pronto. Por eso Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, ¿qué es lo mejor que puedes hacer cuando estás abrumado? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer cuando estás desesperado, cuando hay angustia? Sirve a otros. Ocúpate de otros. Con esto no estoy diciendo que usted se despreocupe. Si el extremo es querer salvaguardar todo lo que soy yo y yo, eso le da lugar al enemigo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8, en la versión Dios habla hoy, dice, haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. ¿Sabe? Yo que me imagino que Pedro cuando escribe esto a los ancianos, los pastores, es porque los pastores tenían rabia. ¿Contra quién tenían rabia? Contra Nerón. Tenían rabia contra Roma. Tenían rabia con aquellos que le habían golpeado la espalda. Lo peor que puede ocurrir en un padre de familia, en un esposo, un pastor, lo peor que puede ocurrir, que la rabia y la amargura nos domine, porque eso provocará mirarse a uno mismo y no mirar el entorno. Amuestra un botón y con esto no quiero herir susceptibilidades. Es muy frecuente y es muy común esto cuando se separa papá y mamá, se separan los esposos,
¿Qué es lo que pasa generalmente? El esposo y la esposa se ensimisman entre su tristeza. ¿Y a quienes se descuidan? Ahora, no quiero generalizar, yo creo que hay excepciones. ¿A quienes generalmente se descuida en esa crisis matrimonial, en esa ruptura? ¿A quienes se descuida? A los hijos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre y la mujer están en la selva de la vida y ve que está en peligro, parece que incluso hasta los hijos se le olvida. Se preocupa de él, de ella. Y algunos cuando se separan, no sé por qué se ponen tan bonitos en Facebook, no sé qué buscan. Oye, no sé por qué uno capta el tiro. Ah, este se separó. ¿Por qué? Pues mire, ¿cuándo se saca fotos tan bonitos, hermano? Photoshopeado, ¿qué busca? Cuando estaba casado, la hermana estaba casada, andaba con la chancleta ahí, con la cosita esa para hacer la sopaipilla, no se sacaba ninguna foto, pero se separó. Top. Entonces uno dice, se separó. Hermano, con esto lo estoy diciendo, no estoy dando auge para que usted se separe y esa sea la clave para que sea bonita, no. Usted manténgase bonito y bonita estando aún casado con mayor razón. Y entre paréntesis, si saca foto en Facebook, no ande mostrando sensualmente su imagen. Respeta a Dios, respeta a su esposo, respeta a su marido, respeta a su familia. Amén. Y los solteros igual. Pero claro, pues hermano. Sí, pues hay hermanos que están en la puerta de la iglesia y se rascan así. Y en la puerta, porque todos... No quiero mirar a nadie. Cuando una persona está en la selva, por favor, no se preocupe tanto de sí, preocúpese del entorno. Y lo peor que puede ocurrir a un pastor, a un padre de familia y una esposa, que la amargura lo domine, y esa persona generalmente cuando es dominada por el sistema de Roma, por la rabia contra Nerón, esas personas se ponen tiranas en la casa, se desquitan con los hijos, se desquitan hasta con el bobby, hermano. Primero a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Qué es lo que debemos hacer en medio de la selva, en medio de la hostilidad? Hay gente que se desanima. Hay gente que se pone perezosa, que no tiene ganas de bañarse, no quiere ganas de levantarse. Eso es depresión. Hay gente que cuando está en la selva no quiere avanzar en la vida. Pero ¿qué dice la Biblia, la palabra del Señor? La rogativa, hermano, amonesta a los que están ociosos. Vamos, levántate. Es verdad, vienen días difíciles. Es verdad que hay vacas flacas, pero levántate. Hay que amonestar a los ociosos en la selva. Hay que amonestarlos. Pero hay que alentar a los de poco ánimo y hay que sostener a los débiles y ser pacientes. Porque no todos reaccionan igual ante una mala noticia. Algunos se echan a morir. Otros se les va la gana de hacer las cosas. Otros se enojan. Les da rabia todo. Se desquitan con todo. Pero habrá alguien en la familia, habrá alguien en la selva que tenga la gracia del Señor de no contaminarse con la amargura, con la ira, no con desquitarse con el grupo que Dios le ha encomendado. Lo peor que puede ocurrir en una iglesia es un líder amargado que maltrata a las personas. Eso es autoritarismo, eso es ser déspota. Por eso tenemos que evaluarnos los pastores. A mí me pasó una situación esta semana fresquito. Estaba Luis ahí, algunos diáconos, enfrentando una situación terrible, hermano. Candente. En el momento uno quiere sacar la espada, hermano, del espíritu, cortarle un pedazo a la persona. Y finalmente, ¿sabe cómo terminó la conversación de un hombre que ha hecho mal? Hermano, ¿sabes qué?
te bendigo y te amo y te amamos. Soltar eso provoca en el ámbito espiritual que el enemigo tenga, que el león tenga que retroceder. Pero si yo lo maldigo y le digo a la salida de la iglesia, le doy lugar al enemigo. ¿Cuántas iglesias, cuántos grupos de personas son afectadas por líderes déspotas que no han manejado la ira? Porque estar, hermano, en el ministerio pastoral, uno enfrenta tantas situaciones complejas. Por eso yo les pido, si usted quiere orar por mí, no ore para que Dios le cambie el auto al pastor, no. O bueno, sí, pero no tanto. Bueno, ya, pero principalmente ore por nuestro corazón, para que no sea un pastor amargado, enojón, retón, desquitándome con la gente. Porque eso ocurría en el tiempo de la persecución. ¿Sabe? Usted mostrará lo mejor o lo peor de sí bajo presión. ¿Escuchó bien? Bajo presión se mostrará quién es usted. Bajo presión se mostrará si hay control del espíritu o hay control de su carne. Bajo presión. El segundo riesgo es justamente tener cuidado con el despotismo, el autoritarismo. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando alguien ya lamentablemente no puede dominar su rabia, su frustración, comienza a tomar control incluso hasta de las personas. ¿Usted conoce gente dominante? Gente que todo tiene que pasar por su filtro, por su control. ¿Cuánta gente, y pasa esto en la iglesia evangélica, pastores, y lo digo con tristeza porque yo también soy pastor, me pongo en la palestra, no permiten que sus hermanos salgan de vacaciones. Y los hermanos le tienen que pedir permiso al pastor para ir de vacaciones. ¿Usted cree que eso es sano? Hay algunos que se van de vacaciones, que no lo veo hace como 2 años, pero ese es otro tema. No sé de ello, hermano. De que alguien no deje que una persona tome sus propias decisiones. Se mete en todo. Gente que se mete en el matrimonio de otra persona y oye, oye, si tú no te casaste con ella y con él, ¿por qué te metís tanto? Le hablo a la suegra con todo cariño. Usted tiene su límite, querida suegra, hasta ahí nomás. Aconseja a su hijo, a su hija, aconséjelo, pero no se meta, si no me falta que se acuesta al medio. Bueno, yo sé que uno por el deseo, Cindy me dice, Sergio, tú, todo lo que pasa en la iglesia, tú estás con el teléfono, ¿qué pasó aquí? La gotera, ¿dónde está? Sí, soy así, yo tengo que controlarme en eso también. Porque uno también tiene que confiar en las personas que hacen su trabajo y dejar que la gente haga bien y si se equivocan, ayudarles a que se levanten y vuelvan a hacerlo mejor. Este tema del despotismo tiene que ver con un corazón endurecido. ¿Usted se acuerda, Faraón, cuando dice la Biblia que Dios le endureció el corazón? Algunas versiones dicen que Dios le endureció el corazón. Otras versiones dicen que el Señor permitió que el corazón de Faraón se endureciera. Creo que es la mejor versión. Pero ¿sabe lo que provocó? Provocó que viniera consecuencias sobre Egipto. Plagas vinieron sobre Egipto. ¿Por qué? Porque se le dio lugar al diablo. Hermano, alguien que endurece el corazón lamentablemente puede traer problemas a su casa. ¿Cómo está el corazón de hoy? ¿Cómo está el corazón hoy? ¿Está endurecido, enrabiado? Cuidado, hermano, porque hay plagas que vienen sobre Egiptos cuando alguien tiene el corazón endurecido.
La Biblia no dice que todos los egipcios tenían el corazón endurecido, solamente uno tuvo el corazón endurecido. ¿Para qué? Para que viniera plagas sobre ese país. Cuidado, cuidado. El escritor al libro de los Hebreos dice que tenemos que tener cuidado de las raíces de amargura. ¿Por qué? Porque contaminan el entorno. Entonces, esto nos muestra que si estamos en la selva, ¿cuáles son los riesgos? Número uno, ¿cuál es el primer riesgo? Recién lo leíamos. ¿Se acuerda cuál es el primer riesgo? El primer riesgo, tenemos que cuidarnos de la ambición, de querer salvaguardar nuestro interés, no importando lo demás. Eso es lo peor que puedes hacer. Segundo, el segundo riesgo es tener autoritarismo. Esto pasa hasta en la familia. Cuando un padre y una madre están airados, toman control absoluto del hijo, que al hijo no lo dejan incluso ni hablar ni expresar sus sentimientos. Por eso el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios capítulo 6 versículo 4: ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, críenlo en la disciplina y la instrucción del Señor. Escucha a tus hijos. Aunque se equivoquen, escúchalos. ¿Qué es lo que ellos tienen que decir? Es importante. Pero en la rabia y en el enojo, muchas veces la disciplina se convierte en una tortura. La disciplina se convierte en un palo con un clavo oxidado que incluso puede herir lo más profundo de un hijo, de un niño. ¿Cuántos niños hoy no quieren ver a sus padres y cuando crecen no quieren saber de ellos? ¿Por qué? Porque los torturaban a su corta edad. ¿Y sabe por qué? Porque había un padre que tenía un corazón endurecido con amargura. Porque había problema económico, porque había problemas de salud en el medio, había muchos hermanos, tal vez no lo sé. Y tanto la amargura del padre de familia que se desquitaba con los hijos. Amado hermano, yo no sé en qué situación te encuentras. Yo no sé en qué situación están. ¿Habrá alguien que esté en una selva? Guardemos el corazón. Guardemos el corazón. Hay dos movimientos y dos ideologías que han afectado mucho a las familias y que han endurecido el corazón: el machismo y el feminismo. El machismo, un hombre que no da libertad a la mujer incluso de expresar sus sentimientos. ¿Y por qué estás llorando? Ya déjate de llorar, soy llorona. Y hay gente que se ríe porque tal vez uno lo ha dicho. Amado hermano, el machismo endurece el corazón del hombre. Y el feminismo, que hoy se ha transformado en un embrismo, en un término social, hace que la mujer aborrezca al hombre. Y lamentablemente eso es ¿por qué? Por heridas que se provocaron desde la niñez, se provocaron desde la adolescencia y no sanaron. ¿Y cuál es la mejor forma de enfrentar la selva del dolor, la selva de la decepción? Es tomar una de estas dos posturas. Eso es dureza de corazón. Cuando es triste, cuando uno habla con mujeres de la tendencia feminista, la mayoría tiene un trauma no resuelto. Aborrecen al hombre. Aborrecen toda figura de hombre, figura de autoridad, figura paterna, cualquier sea, incluso hasta pastor. Lo aborrecen. ¿Por qué? Por dureza del corazón. Hermanos, yo creo que todos nosotros hemos pasado la selva desde que nacimos hasta el último día acá en la tierra. Vamos a enfrentar selvas. Pero al decir esto no es que quiera poner el dedo en la llaga, porque estoy seguro que más de alguien de los que está acá ha pasado tristezas tremendas desde la niñez. Pero Dios sana todas las heridas. Dios sana todas las heridas. Él restaura el corazón destrozado en un corazón nuevo. Ahora, ¿cuál es la protección que debemos considerar? Ahí justamente el versículo 3 dice: no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino sean ejemplo a la grey. Es decir, si estoy en la selva, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser un ejemplo en todo. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de los pastores
que les hablaron la palabra de Dios, pero sin embargo hay algo importante acá. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta, testimonio, e imitad su fe. O sea, si yo estoy en la selva y tú eres un pastor de tu casa, una pastora de tu casa, un pastor de tu trabajo, ¿qué tienes que hacer? Primero acuérdate de un referente, de alguien que Dios puso en tu camino, que tú viste que enfrentó la enfermedad, viste que enfrentó la separación, viste que enfrentó que los hijos se rebelaran, y tú viste en esa persona, ya sea un pastor, un hermano, un amigo, que pudo mantener templanza. Entonces acuérdate de él, cómo actuó ante la crisis. Acuérdate, todos tenemos un ejemplo a seguir. No solamente acuérdate de las palabras que dijo, acuérdate cómo reaccionó cuando estaba siendo amenazado. Acuérdate de esas personas. Porque si ellos lo pudieron lograr, tú también lo puedes lograr también. Nos acordamos solamente a veces de los pastores, cómo predicaron, cómo oraron por la gente, cómo el don se manifestó, pero no nos acordamos del testimonio. Hermano, lo que deja huella en una persona no es el discurso, es la acción. La gente generalmente no se acuerda de todos los sermones de un pastor, pero lo que más se acuerda de un pastor, cuando ese pastor tuvo un acto de benevolencia, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, eso marca para siempre el corazón de alguien. Y usted tiene que acordarse cómo actuaron personas que fueron un referente para usted. Por eso dice que tenemos que ser ejemplo. 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo, un hombre que está en una selva interna, un conflicto interno, serpientes internas. Le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Me gusta que Pablo no victimiza a Timoteo por lo que está ocurriendo. Pablo no se pone a llorar por Timoteo, pobrecito, chiquitito, tiene 35 años, echa de menos a la mamá, pobrecito. No. Le dice, lo arenga, lo exhorta, ninguna tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes. Hermano, en medio de la selva, mantente íntegro. Mantente como ejemplo. Mantente como ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Es un desafío para mí y para ti en medio de la crisis, en medio de la selva. Por favor, mantén la integridad. Y no diga, no, pastor, usted sabe que soy de carne y yo soy mecha corta y puras palabras así como para justificar tus garabatos, justificar tu mala conducta, justificar que maldigas a tu esposa, a tu esposo. No, eso no debe ser así, señores. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. ¿Cómo sabrás que estás creciendo en el Señor? Cuando enfrentas la crisis, enfrentas la discusión, enfrentas la hostilidad, manteniendo la templanza. Ahí se ve el nivel espiritual de las personas. No solamente hablando en lengua, danzando como el avión. No solamente con eso. ¿Cómo se ve tu vida espiritual? ¿Cómo se ve tu integridad, tu llenura del espíritu? Con madurez. Con madurez. No poniéndote a llorar, y discúlpeme, tal vez alguno es inmaduro en la fe y está bien, llore todo lo que tenga que llorar, patalee. Es normal que un cristiano recién convertido tenga esas reacciones. Ay, el pastor no me saludó, estoy pensando entre que voy y no voy a la iglesia. Es normal que una guagüita espiritual diga eso, es normal. Pero usted que lleva 15 años en el evangelio, enfrente la amonestación, enfrente la confrontación, pero hermano, no es problema discutir, el asunto es que no sabemos discutir. No es problema el debate, el problema está que cuando hay un debate tú en tu orgullo quieres aplastar a la otra persona con el conocimiento que tienes. Ese es el problema. Entonces en la selva te vas a encontrar con la tentación de aplastar al otro, con la tentación de tomar el control de todo. No, hermano. Tú no eres el Arturo Prat de la embarcación. No eres Wallace. Tú necesitas de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Necesitas de un pastor.
Necesitas escuchar. No te desesperes. En la selva está el Señor también ahí. El tercer riesgo, ponerme soberbio. Estoy enojado con Nerón. Estoy enojado con este sistema. Estoy enojado con el profesor. Estoy enojado con el jefe. Estoy enojado, estoy broncado y hasta con el pastor Sergio. Estoy enojado. Pero que no. Tanta la rabia, hermano. Un caldo cultivo es el enojo si no se controla. ¿Usted sabía qué pasa cuando hay una carne descompuesta? Usted no procuró ponerla en el refrigerador, la descuidó, la dejó ahí. ¿Qué pasa con la carne? Y después, ¿qué bichos aparecen? Antes de los gusanos. O durante, sí, las moscas, los gusanos. De los gusanos vienen las moscas. O vienen las moscas y ponen los gusanos. ¿Sabe cómo se traduce al príncipe de la potestad del aire con el nombre de Belcebú? ¿Y sabe quién es Belcebú? El diablo. ¿Y sabe que la palabra Belcebú en el lenguaje fenicio significa el príncipe de las moscas? Cuando una persona no cuida su corazón y se descompone en el corazón, ¿sabe quiénes vienen? Los demonios. Los demonios. Los demonios olfatean a aquel que tiene un corazón endurecido. Los demonios olfatean a aquellos que tienen un corazón con amargura. Lo olfatean. Hermano, antes de endurecer el corazón, hay una ofensa. Nadie se endurece de la noche a la mañana. Hay un dolor, hay una ofensa. Este es el tránsito de llegar al endurecimiento. Te ofendieron, te dolió, te dio rabia, hasta que no te das cuenta que ya te pones con un corazón duro. Y como se dice en la jerga evangélica, cuero de chancho y corazón de burro. Cuidado, hermano, con eso. Porque es verdad que hay que tener cuero de chancho para cosas que son insignificantes. Pero jamás hay que tener un corazón duro ante tantas situaciones que has vivido. La soberbia, versículo 5. Igualmente jóvenes, ahí aplíquese todo tipo de rango etario, edad. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Yo me imagino los hermanos que están dispersos en Turquía, ahí en el Asia Menor, ahí, que entre ellos había conflicto. Algunos decían, vamos contra Roma, me imagino. Otros decían, no, mantengamos la compostura. Otros decían, no, para mí que ese líder, ese pastor, está en favor de Nerón, porque se sujeta a la autoridad. Hermano, habían conflicto, hermano, cuando hay crisis económica, emocionales, hay conflicto en el medio. Y habían probablemente jóvenes, porque generalmente los jóvenes son los más osados, los más revolucionarios. Yo me imagino que los jóvenes del año 64 después de Cristo, ellos querían a lo mejor rebelarse contra Nerón. Tal vez quisieron armar un ejército, porque eso es natural en el joven, tener ese sentimiento rebelde contra el sistema. Todo lo pasamos. Pero ahí el apóstol Pedro da un consejo. No porque estén en persecución, no porque estén bajo presión, se va a justificar que alguien actúe con soberbia, que alguien no se sujete a las autoridades. Hermano, ante una crisis, ante un caos, es importante escuchar una voz de alguien autorizado por el Señor, porque sin dirección el pueblo se desenfrena. Eso dice el libro Proverbios. Y aquí Pedro ocupa dos palabras, sujeción
y tiene que ver con sumisión, que es lo mismo. La palabra griega es hupotazo, que significa una obediencia bajo evaluación. No es a ciegas. Pero aún así, parece que habían conflicto con estos jóvenes, con estos hermanos, que ante la crisis no se sujetan. Y esto significa que todo aquel que no se sujeta está a merced del diablo. ¿Sabe cuál es el sándwich preferido de los demonios? Alguien con soberbia. Alguien con soberbia. Pero sin embargo dice que Dios levanta y considera al humilde, le da gracia al humilde. Pero al soberbio resiste, hermano. Las batallas de la selva no se enfrentan solo con tu expertise o con tu capacidad humana, no. Se necesita con quebranto ante el Señor. Hermanos, si tú no enfrentas la crisis con humildad, lamentablemente tus fuerzas te van a llevar a lo peor. No sé si alguien lo entendió. Si tú no enfrentas las crisis con humildad, tu soberbia te llevará a lo peor. ¿Sabe lo que dice el apóstol Santiago? Que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos hacer justicia con nuestra forma de decir las cosas, con ahorcar a la persona. Tranquilo. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo único que obra es el avance de los demonios. Yo no sé si usted ha leído, yo creo que sí, Efesios capítulo 6. Desde el capítulo 6 uno entiende que Pablo está hablando de ¿qué? De la guerra espiritual, ¿cierto? De tomar toda la armadura y dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y está bien, pero tenemos que hacer un ejercicio que el capítulo 6 viene ligado obviamente al 5. ¿Y cuál es el tema principal desde el capítulo 5 al 6? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de un tema principal que es la sujeción y de cumplir funciones. El capítulo 5 de Efesios, versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y de qué tema habla Pablo? Que la mujer y el hombre tienen que cumplir su función sometiéndose a Cristo, que es la cabeza de la casa, el hombre cabeza de la mujer. Porque ese orden tiene que seguir en la crisis de la familia, tiene que seguir. No podemos transarlo. Y Pablo, cuando habla de toda esta función de someterse en el matrimonio, de los padres con los hijos, de los trabajadores con el jefe, recién en el capítulo 6, versículo 10 y 11, la versión NTV lo voy a leer, dice una palabra final. No es que cambie de tema. Dice, recién cuando tú, escúchalo bien, te sometes al Señor, te sometes a la autoridad expuesta por el Señor. Esposas, te sujetas a tu esposo. Obviamente lo que es el sentido común. Si tu esposo te dice que haga una barbaridad, tú le dices no. Y los hijos se sujetan a los padres. Y los trabajadores se sujetan a su jefe. Recién ahí, ponga atención, recién ahí Pablo dice una palabra final. No sé si está el texto ahí. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. En la versión Reina Valera dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuándo recién me fortalezco? ¿Cuándo recién tengo el poder de su fuerza? ¿Cuándo? Cuando considero el capítulo 5 de Pablo a los Efesios. Hermano, nadie puede tener autoridad para echar fuera demonios si no está sujeto. Número 1, una mujer a su esposo. Número 2, ese esposo no está sujeto a Cristo. Número 3, ese trabajador es insurrecto en su trabajo y no se sujeta a las autoridades. Ese hijo es rebelde a sus padres, aun cuando quiera cantar en la iglesia, quiera tocar un instrumento, cuando quiera danzar, sea lo que haga el joven, pero si no está sujeto a su padre, no tiene autoridad. Si un líder, un hermano no se sujeta a su pastor y aunque vaya a echar fuera demonio a la China, no tiene autoridad. Se debilita en la fe.
A nosotros nos gusta ocupar los pancitos de vida, hermano. Efesios 6, 10 y 11, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué me importa vos, Belcebú, hijo del diablo, mi esposo? Pero ahí, el Señor me dio un pancito de vida, fortaleceos en el Señor. Hermano, lee la Biblia. Es que una promesa del Señor, dice el hermano, la hermana, sí, pero lee la Biblia. Todo tiene un hilo conductor. Todo tiene un contexto. ¿Por qué muchos cristianos están debilitados en la fe? ¿Por qué no experimentan el poder de la fuerza del Señor? Porque el capítulo 5 lo hemos echado al bolsillo. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Avanza contra todo aquel que es insurrecto, aquel que es rebelde, aquel que no se sujeta ni al jefe, ni al pastor, la esposa que no se sujeta al esposo en asuntos de, obviamente, el sentido común. El esposo que no se sujeta a Cristo y después anda machistamente exigiendo a la esposa que haga algo. Varón, sujétate al Señor. Trata a tu esposa como vaso más frágil. Y después andan todos debilitados. Ay, no sé por qué me cuesta ir a la iglesia, me cuesta orar, me pesa hasta las pestañas, pastor. Todo me pesa. Claro, pues el capítulo 5 te lo echaste al bolsillo. Pero nos gusta el espectáculo, pastor. ¿Sabe que vengo debilitado en la fe? Vengo flaco espiritualmente, estoy en la pitilla, raquítico. Por favor, ¿usted puede ungirme? Si estos hermanos que piensan que esto es microondas aquí. No, viene el hermano en 5 minutos. Si la temperatura espiritual. Estamos listos. Me voy. ¿Me aguantará la semana? Sí, me aguantará. Para el otro domingo, otra ungida. Bueno, hay principio en el reino de Dios. Hay principio. Muchas veces el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Me ha dicho, no ores por sanidad. Ora para que Él perdone y se reconcilie con la persona. Pero hermano, pero pastor, yo vengo para que Dios me sane, pero Dios te dice que un Dios de orden. Considera el capítulo 5. Hermano, Dios no bendice a nadie desordenado. ¿Escuchó bien? Vamos a un botón. ¿Cuántos, entre comillas, pastores, líderes, gente que anda dividiendo iglesias, se enojaron con el pastor y pusieron en su iglesia ríos de agua turbia, o somos los mejores, o no sé, hermano? ¿Y qué les pasa finalmente? Lo que siembran, cosechan. No se sujetan a nadie. Y esas personas finalmente son víctimas de un líder tirano que se fue de esa iglesia. ¿Es la realidad o no, pastores que están acá? Se fueron de la iglesia con la rabia, con el enojo y plantan una iglesia. ¡Ay, vos venís para acá, toca la guitarra! Claro, si venían todos enrabiados y esa pobre oveja ahí, todas maltratadas, hermano. Y esas ovejas andan heridas de iglesia en iglesia. Algunos no quieren saber de nadie. Porque es la realidad. Gente que se aprovecha de las personas. Gente tirana. ¿Alguien quiere recibir fuerza del Señor? ¿Qué tiene que hacer? Dígalo fuerte. Ese es el principio. Aunque usted cante, hermano, levanto mis manos y con esa le pegaste ayer a tu esposa. Cuando no tenga fuerza. No, es que esa canción, pastor, a mí me hace llorar y yo siento que viene algo. ¿Cómo va a venir algo, hermano, si con esas mismas manos que levantaste le pegaste a tu esposa? ¿Cómo eso? Hermano, estoy hablando de temas tan prácticos, tan folclóricos también en la iglesia. Hermano, sujetémoslo a la palabra. Dios es un Dios de principios y leyes. Y de hecho el apóstol Pablo dice
Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contiendas. Como dice el hermano Luis, doctrina, doctrina. Esto nos hace bien. Esto nos hace ser una iglesia sana. Entender la palabra. Hermano, estoy seguro que si nos sujetamos a la palabra no es ni necesario que te unja con aceite y Dios te fortalece y Dios te levanta. Si tú dices en el nombre del Señor, yo voy a sujetarme a Cristo, voy a ser humilde en la crisis, voy a quebrantarme ante el Señor y no voy a tomar control de todo, no voy a ser un dominante, no, voy a trabajar en equipo, voy a escuchar a los demás, porque en una embarcación que está a punto de hundirse necesitamos escucharnos. Aleluya. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Para mí el versículo 7 es la regla de oro de este capítulo 5 de Primera de Pedro. Esta ansiedad, ¿qué es lo que es la ansiedad? Es una preocupación extrema, es una incertidumbre del cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a pagar, cómo lo voy a enfrentar, qué le voy a decir. Esta ansiedad que te come las fuerzas, que te come las emociones, esa ansiedad que te nubla. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás en la selva viene el miedo, cuando estás en la selva viene la desesperación. ¿Cómo voy a enfrentar la tormenta de la selva? ¿Cómo lo voy a hacer? Paz del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está hablando de los versículos anteriores. ¿Qué es lo que tenemos que cuidarnos y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner nuestra ansiedad. La palabra cuando habla de ansiedad, la palabra griega es mérima, que tiene que ver también con afán. Cuando alguien se afana es porque está en un cuadro de ansiedad. Cuando alguien está con ansiedad, hermano, no soy psicólogo, pero son evidentes los diagnósticos. La gente come y no para de comer, no para de tomar Coca-Cola o la energética. Y yo sé que estoy pisando callo, estoy pisando. Pero cuidado, hermano. Usted dice, pero pastor, yo soy santo para el Señor, no fumo ni tomo, pero comí, hermano, como... Yo no sé qué será peor, hermano. Claro, nos jactamos, los evangélicos se jactan. No, yo no tomo ni fumo para la honra y gloria, pero... Mano, ¿cómo come ese? No iba a decir condenado, ese salvado. ¿Cómo come ese salvado? Hermano, entre chiste y chiste, eso hace mal al templo del Espíritu. Cuando alguien está comiendo y bebiendo y la Coca-Cola no quiero mirar a nadie, la Coca-Cola, hermano, es como su tubo de oxígeno. Hermano, está en un peligro espiritual. Porque el enemigo olfatea a aquellos que están en ese cuadro de ansiedad. Hermano, tú no necesitas de la Coca-Cola para sentirte bien, ni del cigarro, no. Tú necesitas del Espíritu Santo. Necesitas de Cristo, de la palabra, necesitas congregarte, necesitas quebrantar tu corazón al Señor. Y me llama la atención cuando dice depositar nuestras ansiedades porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra griega cuando dice que tenemos que echar, me impactó. La palabra griega es epíripto, que significa lanzar con fuerza. O sea, un acto radical, Señor, tengo esta ansiedad, tengo esta preocupación, estoy en la selva, no tengo trabajo, la salud se está empeorando, no sé, estoy en un momento difícil, estoy en una selva, pero Dios dice, lanza con fuerza a mí, dice el Señor, esa ansiedad porque yo tengo cuidado de ti. Denle un aplauso al Señor, yo tengo cuidado de ti. La ansiedad es un conjunto de sentimientos y de preocupaciones. Pero si tú no los dejas y no los lanzas con un acto radical, Señor, todo, no la mitad, todo. ¿Quién cree que se acerca cada vez a pasos agigantados? El enemigo. El enemigo.
Esto, hermano, va de menos a más o de mal en peor. Esta ansiedad hace, por eso yo dije que este versículo es como la regla de oro, el resumen de todos los versículos anteriores. La ansiedad hace que un hombre se ponga tirano. La ansiedad hace que una mujer se ponga autoritaria. La ansiedad hace que un pastor se ponga dogmático, legalista, maltratador. La ansiedad hace que no me sujete a mis autoridades, porque como tengo tanta fuerza en esta ansiedad, que yo hago las cosas a mi manera. La ansiedad hace que no sea humilde. Hermano, para mí fue un bombazo entender este versículo, porque suele ocurrir que tomamos solamente un versículo. Para mí la ansiedad está en el conjunto de todos los versículos anteriores. Ahí está la muestra de la ansiedad. Amado hermano, la ansiedad de querer hacer justicia con tus manos y no perdonar. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11. Ponga atención con esto. Hay una ansiedad en la iglesia de Corinto. ¿Cuál era la ansiedad que tenían? Había un hombre que había tenido un acto ilícito con su madrastra. Habían tenido una relación. Y la iglesia no sabía cómo manejar esto. Pablo dice, ustedes están envanecidos, no hacen nada al respecto. Ante la amonestación del apóstol Pablo, imagino que los hermanos de Corinto estaban ansiosos. ¿Qué vamos a hacer con este hombre que ha hecho un mal en la comunidad? Preocupación, ansiedad. Esta ansiedad les llevó a tener rabia contra ese que había hecho un mal a la iglesia. Rabia, enojo. Pero el apóstol Pablo en su segunda carta, entendiendo que si la ansiedad no se resuelve, si la ansiedad de querer golpear a ese hombre, si la ansiedad no se resuelve, mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la solución a esa ansiedad de que te dé vuelta lo que me dijo, que te dé vuelta la ofensa, que te dé vuelta lo que me hicieron? Tranquilo, lo que tienes que hacer es perdonarlo y se va la ansiedad. Y al que ustedes perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo. Pablo estaba en Macedonia, no podía estar en Corinto en ese momento. Pero Pablo lo tiene claro. Pablo sabe que si alguien tiene ansiedad y no perdona, Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esa ansiedad de querer verlo destruido es por falta de perdón. Y Pablo tiene una visión tan amplia. Pablo dice, la solución a tu ansiedad es perdonar. Porque si no perdonas, el que toma ventaja es el demonio. Me gusta que la escritura, hermano, es tan perfecta. De donde saquemos, hermano, hasta el dedo ese iluminado, donde caiga el dedo, hasta ahí Dios nos va a hablar. Sí, antiguamente así era, hermano. Aún así Dios nos va a hablar. Aleluya, yo siento la presencia del Espíritu Santo que está hablando. Y Dios quiere Dios quiere sanar tu corazón. Dios no quiere que tengas esa ansiedad de rabia, que no seas un tirano en la casa, que no te desquites con tus hijos, con tus trabajadores. Por favor, oren por nosotros los pastores, porque el diablo sabe dónde puede destruir una iglesia, colocando amargura en el corazón del hombre de Dios. Ore por sus líderes. Ore por quienes lo lideran. No es fácil estar liderando. Uno le pone pecho a las balas ante las mentiras, las calumnias. Hermano, uno humanamente dejaría todo para no enfrentar estos problemas. Pero Dios nos puso en la selva para tener un oasis en medio de la selva.
¿Escuchó bien? En la selva podemos tener un oasis. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el principal riesgo. Pero ¿cuál es la protección? Estoy terminando. Tranquilos. Sed sobrios y velad. La palabra griega para sobrio es nefo, que significa discreto, autodominio. Esta palabra sobrio generalmente nosotros lo asociamos a aquel que está curado y está sano ahora, está, ¿cierto? Aquí no hay ningún problema de los hermanos con estupefacientes o que tengan algún tipo de alucinógeno, no. Pablo está diciendo, tengan control, autodominio cuando vengan los días malos. No se arrebaten, no déjenla embarrar. Y que usted dice, pastor, es que yo tengo la mecha corta, hermano, deja que Dios te alargue la mecha, pero dile a Dios que te la alargue. Velad, la palabra griega es gregoreo, que significa estar despiertos, analizando todo. Cuando te venga la crisis, te venga el momento difícil, por favor, evalúa 360 grados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted se acuerda que Pablo cuando navegó iba hacia Roma? Vino una tormenta terrible. Hasta el capitán perdió el control. Pero había un hombre de Dios en esa embarcación. Un hombre de Dios que no era experto para comandar la embarcación. Mira, tal vez yo no soy experto en una área, en otra área, y tú tampoco lo eres experto en todo. Pero sí podemos ser expertos en tener una palabra de sabiduría en las contiendas. Podemos ser expertos pacificadores en las contiendas. Y Pablo dice, el Señor me ha dicho que habrá pérdida en la embarcación, porque el Señor ha estado conmigo. Y me dijo el Señor que ninguno de los que están en esta embarcación va a perecer. Hermano, eso es tener sobriedad. Eso es tener autocontrol, dominio. Hermano, nosotros debiéramos ser los que traen esa paz a la casa y no los que provocan el estallido en el hogar. Y finalmente, ¿cuál es el otro método de protección? Es resistir al diablo, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Y esta fe obviamente es Jesucristo. Resistir firme en la fe. La palabra griega es anistemi, que significa pararse en contra, y no solamente pararse en contra. ¿Sabe lo que significa? Contradecir. Y eso me gustó. Porque ante la venida de los demonios, la opresión, usted no solamente tiene que tener un acto defensivo, decir, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me abandones. No. Usted tiene que tener una palabra del Señor. Contradecir. El enemigo te vocifera, te dice cosas a tu mente, a tu conciencia. Estás en una selva, vas a morir, mira cómo estás, no tienes provisión. Pero en el nombre del Señor yo me paro. Eso significa resistir en la fe. Y contradigo esa palabra. El diablo me dice, estás arruinado. Y yo le tomo la palabra, digo, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. El diablo te dice, está destruido, pero dice el apóstol Pablo, pero no derribado. Contradecir. Le decía a una hermana que queremos mucho, que está en un cuadro de depresión. Hermana, por favor, no diga más. Estamos todos mal. No diga más, estamos destruidos, porque eso te dice el diablo. Usted tiene que resistir y contradecir. Contradecir, no hable tanto de su depresión, no hable tanto de su ruina. Por favor, proclame la victoria de Cristo. Párese con fe y declara a los cuatro vientos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Santiago 4 del 6 al 7 dice, pero Él da mayor gracia a aquel al que es humilde. Por eso dice, resista a los soberbios
y da gracias a los humildes. Por eso, cuando alguien es humilde, le será más fácil que someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Alguien humilde es dependiente de sujetarse a alguien. Y ese alguien es Cristo el Señor. Esto no es un arte y un artilugio para decir solamente te reprendo en el nombre de Jesús. No. Es estar sujeto a Cristo. Así funciona el reino de Dios. Así funciona el reino de Dios. Póngase en pie, por favor. Yo no sé si fue muy contundente todo lo que he dicho. Pero usted no debe ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿En cuál selva usted está? Gracias. ¿Hay alguien que está en una selva de una enfermedad? En una selva parece que las serpientes de la escasez te amenazan. En una selva donde tu pasado son como esos pajarracos que parece que quieren morder tu cuerpo, tu espíritu. ¿En qué selva te encuentras? Enfréntala. Cuida tu corazón de la amargura. No te pongas tirano en la selva. Ya deje de ser cascarrabia, enojón. Sí, podemos enojarnos, sí, podemos enojarnos. ¿Nos puede dar rabia, pastor? Sí, nos puede dar rabia. ¿Podemos sentir ira? Podemos sentir ira porque somos personas con sentimiento. Pero Pablo inmediatamente dice, quítense de vosotros toda ira, toda gritería, toda maledicencia, quítense de vosotros. Quítense, porque en la selva eso hará que el diablo te olfatee y quedes a merced para ser destruido. Si no has perdonado la ofensa de alguien, hermano, estás en peligro de endurecer tu corazón. Y no se victimice. Si hay algo, hermano, que le ha hecho mal al ser humano, es victimizarse y no reconocer que también él ha tenido un grado de responsabilidad en los conflictos. No se victimice. Aunque a usted le hayan destruido la vida, usted lo que necesita no es victimizarse, necesita perdonar a los que le han ofendido. Le hablo a los que están en la cámara ahí. Usted que me escucha, que hace tiempo no se congrega. ¿Sabe por qué mucha gente no se congrega? Porque tiene su corazón, y no lo digo para avergonzarte. No lo digo para avergonzarte. Lo digo porque es la realidad, porque tienen su corazón endurecido. Y cuando alguien se congrega es humilde, porque yo necesito de un pastor, necesito de un hermano. La humildad nos lleva a congregarnos. La humildad me lleva a congregarnos. Yo necesito a mi hermano ojo, mi hermano mano. Pero el que se deja de congregar es porque probablemente hay dureza de corazón. Y el enemigo lo ha engañado diciendo, total, Dios está en todas partes. No, es verdad que Dios está en todas partes, pero Él no se manifiesta en todas partes. Él se manifiesta en el cuerpo de Cristo. Ahí donde estás, habla con Dios. Cierra tus ojos. ¿Cuál es la selva en la que te encuentras? Has venido dispuesto. Y eso es humildad. El Señor me dice que los que han venido dispuestos. Han venido con humildad. Porque tú, gracias, Jesús, de la mañana